Porque no es el único lugar que se hace, esto parte de un trabajo mucho más amplio que pertenece a la red iberoamericana de cementerios patrimoniales. Somos más de 300 investigadores de distintas áreas, hay desde el área de la arqueología, periodistas, literatura, profesores de historia, realmente muy amplia la forma que se investiga un cementerio. Pero hermanos, trabajamos en un cementerio porque hace 2 años la red iberoamericana nos pidió a todos los investigadores que pasáramos al campo activo de acción. Este es un cementerio activo, o sea, está en uso, se sigue enterrando, y que realizáramos actividades justamente de difusión sobre las vidas que se encuentran aquí. Esa es la misión general de este trabajo. Al mismo tiempo que estamos acá, hay gente que está haciéndolo en Gualeguaychú o está haciéndolo en Chile, en el Cementerio de Santiago. La propuesta es brevemente hacerles una historia de por qué estamos aquí, justamente. Este cementerio no se inicia en este lugar, sino que se inicia en donde está la Intendencia de Montevideo al día de hoy. El primer cementerio británico o inglés, como se llamaban los temas, digamos, de planos, en temas históricos, estaba ubicado allí porque imagínense que en 1825, cuando ese terreno, en la época de la Cisplatina, pasa a ser pedido por el padre Salinas para un uso no definido, se formaliza, pertenecería a alguien, por supuesto, se formaliza una entrega a este padre Salinas, que después se lo vende a Juan Hall, que es un súbdito inglés, que a su vez en pocos meses se lo vende a el cónsul británico del momento. Esto lo tienen en el folleto que explica toda la historia, y pasa a ser territorio británico. Es un terreno, para nosotros sería en pleno centro hoy, pero hay que pensarlo en 1825, en plena cruzada libertadora de La Valleja, todo un proceso del país. Eso era un terreno muy lejos de lo que era el Montevideo fortificado todavía. Cuando nos encontramos en esa situación, la realidad también es que no hay que olvidarse que Montevideo pasó por un proceso que fue las invasiones inglesas. En ese momento, 1806, 1807, la caída de Montevideo en febrero, generó otro suceso que es no solo la toma militar de Montevideo, sino los credos enfrentados entre sí. O sea, llegaban los protestantes y los católicos estaban adentro. Católicos romanos, protestantes anglicanos, el choque de cultura y religión era mucho más grande que el de las armas. Cuando se va a enterrar a los muertos en las batallas de la toma de Montevideo, en los cementerios que eran esencialmente al lado donde está el Hospital Maciel hoy, estaba la parte donde estaba Maciel con sus lugares de enterramiento. Había un terreno llamado de Juan Soldado que se enterraba allí a los enfermos. Los sacerdotes se enterraban en San Francisco, donde está el Banco República, los militares en la Ciudadela, y los gobernantes y poderosos, digamos, se enterraban en la catedral. Pero cuando llegan los ingleses hay que enterrar un cristiano y un hereje, un cristiano y un hereje. Eso genera una conmoción social importante. Al mismo tiempo, esa fecha justamente marca en Montevideo la aparición del Camposanto de Extramuros, que está ubicado físicamente donde es Convención y Andes, para tener una buena idea de ubicación. ¿Por qué? Porque en 1770 en adelante, los monarcas europeos ilustrados empiezan a ver que las ciudades crecen, hay pandemias muy grandes, y genera una gran discusión teológica e higienista sobre que los cementerios no pueden estar más en las ciudades europeas. Eso se transmite, luego que se discute y se llega a digamos, a varios congresos entre los teólogos y los higienistas, los médicos, digamos, del momento, a convencerse que tenían que salir, y se crea justamente un campo santo, que es un campo consagrado, religiosamente consagrado, en este caso a la religión romana, cristiana, ¿sí? No cualquier religión, y por lo tanto, ese campo santo, que aparece en planos de Montevideo, ya en 1808 ya aparece bien dibujado, y sigue apareciendo en 1811, y se sigue usando hasta, digamos, épocas avanzadas, cuando Oribe en 1835 crea el cementerio de, nosotros el nuevo, que es el central para nosotros. Todavía se usaba ese cementerio, solo que, imagínense, en esa ubicación, frente a la Sudestada,
hay muchas narraciones de que los perros comían los cadáveres, que la sudestada arrastraba los cuerpos al agua. Realmente era lamentable. Claro, los ingleses se establecen después de la oleada, digamos, invasora de 1806 y 1807 con su comercio. Algunos se quedan acá y empieza realmente a crecer esa área comercial vinculada a los extranjeros, empiezan a llegar alemanes y se da una necesidad de un lugar de enterramiento de estos no cristianos romanos, lo que implica que no es solo los ingleses, van a ser los griegos ortodoxos, los armenios, los árabes, todos los que venían no siendo cristianos romanos o de religión no posible de conocer. Por ejemplo, alguien se ahogaba en la playa porque se caía de un barco o había un naufragio, iba a parar a un lugar que era el cementerio británico, que era abierto a todas las religiones y a todas las nacionalidades. Acá hay más de 55 nacionalidades y más de 30 religiones. ¿Por qué digo acá? Porque ese cementerio, en un proceso de muchos años, de 1860 en adelante, empiezan a haber discusiones porque la ciudad crece, ese lugar lejano de 18 de julio y Ejido pasa a ser por donde la burguesía empieza a pasar con sus carruajes, la ciudad es otra, ya llega, digamos, a lo que es el cordón, se expande, y empieza a ser desde un lugar de paseo, como eran concebidos los cementerios, por eso era obligatorio tener esculturas, incluso como van a ver en el cementerio central, de muy buena calidad. Eso estaba decretado que tenía que haber esas esculturas, porque era el paseo como si fuera el Parque Rodó, digamos, ¿no? El paseo ciudadano tenía que ser ilustrativo, digamos así. Para esos momentos empieza también ese crecimiento de la ciudad, las primeras pandemias, y la fiebre del cólera, la fiebre amarilla, los que se acuerdan del cuadro de Blanes, 1871, que es muy importante en este caso, y esa molestia urbana, un grano en la ciudad que está creciendo, y es increíble como las críticas del momento empiezan de ser un lugar hermoso de visitar a ser un lugar horrible de visitar. Porque es así, van cambiando los que escribían, como Orestes Araujo, van describiendo otra realidad. Eso hace que se empiece a negociar con la corona británica, con nuestra señora, primera mujer que tenemos aquí, que es Victoria, la reina Victoria de Inglaterra y emperadora de la India. Participa de todo el proceso justamente que nos lleva a el nacimiento del primer cementerio en el 18 de julio, en su vida justamente a tener esa designación de dejar ir, que el Estado le paga 20.000 libras, ¿no? O sea, no es que Uruguay recibe terrenos de regalo, ¿no? Se negocia este terreno, se negocia justamente la venta de aquel, para que pase a ser esto primero una sociedad británica, ya no es del gobierno británico, y se traslada el cementerio para acá. O sea, van a haber tumbas que tienen fechas anteriores al año 1885, que es los 130 años que se cumplen en este lugar, en octubre, cuando Santos decide en el año 84 que se mude el cementerio. Pero son muy largas negociaciones. Claro, todo esto hace que la reina Victoria es el personaje nuestro para empezar esta historia, justamente. Por eso nos reunimos aquí. Este monumento, digamos, que es un memorial, que fue hecho en Uruguay, tiene como característica justamente que su reinado tiene mucho que ver con esa época victoriana y las costumbres, entre ellas el luto negro, porque antes el luto era blanco, es ella quien lo impone. Pero lo que van a ver hoy, o vamos a recorrer, son historias de vida. Yo les digo, van a ver números, van a ver nombres, pero no van a ver caras, no va a haber fotos de nadie, porque es un criterio que usamos aquí, y está valorado por la red iberoamericana, que no somos quienes para poner la foto de alguien, primero porque ni existiría la foto, en algunos casos, por la edad, porque era un bebé, o porque realmente los que te hacían los cuadros eran los hombres. Y si usted va a un cementerio, como puede ser el de enfrente, el buceo, van a encontrar las esculturas, donde el hombre está sentado en una silla y la mujer a sus pies, o mucho más abajo que en la capilla, o sea, se marcaba esa realidad de la mujer por debajo, muy por debajo de la voluntad del hombre, o a su servicio. El hombre sentado en una silla y la mujer sirviéndole algo. Eso lo van a ver clarito. Eso no se va a ver acá, porque es un cementerio que al tener todas las otras orientaciones no cristianas, no valoran ese tipo de elementos representativos, ¿sí? Es más bien lápidas, sí, por supuesto hay obras de arte que las van a ver,
pero es otro tipo de concepto, no demostrativo, que tiene que ver con lo luterano, con lo anglicano, con todas las religiones protestantes que estaban contra los santos y contra todas las que era la imaginería de las iglesias. Hay que comprender el lugar. Y además, la segunda parte, que hay que comprender que esto es un parque. O sea, la concepción de cementerio es totalmente diferente a otros. Estás muy al sol. ¿Por qué? Porque la idea es justamente, volvemos al principio, esto en 1880 era un campo muy alejado de la ciudad de Montevideo. Los cementerios son expulsados de ese centro, todos los cementerios tenemos en el Cerro, tenemos en La Teja, y en el buceo con el de al lado, que es el que crea Oribe en la Guerra Grande, porque este cementerio tiene una concepción de jardinería que separa de la calle, la muerte no está cercana, y después del seto aparece sí la parte vinculada a la muerte. Nosotros siempre recalcamos eso, es un paisaje urbano. Hoy en día muchos cementerios son considerados paisajes urbanos, parques de las ciudades, o sea, hay especies identificadas que van a ver ustedes con los cartelitos qué especie es, y eso es un criterio que nos solicitó el Ministerio de Turismo para valorar justamente este lugar. Les voy a hacer más breve, tenemos por aquí un marco con el trípode que lo que indica es un premio anual que recibimos el año pasado en Chile, en el 15º encuentro de la red iberoamericana. Fuimos considerados la mejor gestión cultural en cementerios patrimoniales entre 13 países de Iberoamérica. Así que bueno, es un premio compartido con la gente que, como ustedes, apoyan esta propuesta. Yo lo que les invito es a recorrer cualquier cosa. Les dimos lo que va a ser las actividades del año, que estamos planificadas. Bastantes tener un año planificado, ¿no? Pero los nombres que están allí son nombres de personas comprometidas. Claro, ahí está el que va a ser subsecretario de Deportes de Chandi, Marcia Collazo, en fin, es cantidad de personas que están confirmadas en este trabajo. Y bueno, vamos a empezar entonces. Si después, cuando ustedes van, nos pueden dejar su opinión, nos escriben un correo, siempre les agradecemos que sea así, que nos dejen su opinión, que nos hagan saber qué les gusta, qué no les gusta, porque esto es una experiencia a la cual ella es Marta García, la administradora del Cementerio Británico, que en realidad nos ha dado la oportunidad de hacer esto. No todos los cementerios se suman, digamos, a esta actividad. Hay gente que ha perdido empleos por hacer esto, en Mercedes, por ejemplo. Y es una realidad que el compromiso de la institución con esta movida cultural, proyecto cultural, no es fácil. Cuando tenemos las 1500 visitas de museos en la noche, en total corrección de la gente, o las 2000 del Día del Patrimonio, realmente son números importantes. No lo logran otros cementerios con mucho más presupuesto que están en América, digamos, con otras valoraciones. Así que esperemos que disfruten este paseo. Va a ser unos 45 minutos, por eso son 12 tumbas seleccionadas. Ustedes tienen el mapa más tumbas o más personas, y esencialmente son eso, no son nombres, son personas que no eligieron que yo los eligiera para estar acá. Lo que creemos es que al estar muchas de ellas olvidadas, y por razones que les voy a explicar en la recorrida, bueno, es un rescate de la memoria, en este caso que corresponde a las mujeres. Así que les invito a empezar por la primera.